Hola, ¿qué tal? Les mando un gran saludo a todos los suscriptores de Los Cuartronados y quiero pedirles una disculpa por no estar subiendo videos. Por cuestiones de emergencia sanitaria no estamos pudiendo ir a grabar, pero en cuanto se regularice esta situación, volveremos con más y mejores videos de los mejores oradores. Comenzamos. Los Cuartronados. De 8 a 10, ¿verdad? Adelante, Pablo. Dije hasta las 12. Si no, ya te sigues. No, me sigue. Mañana y todo. Sí. Adelante, Pablo. Buenas noches, yo me llamo Ricardo y soy alcohólico. ¡Adelante, Ricardo! Muchas gracias por la invitación a compartir y principalmente gracias a Dios por permitirme el día de hoy estar aquí. Para mí es muy agradable encontrarme en una junta de aniversario, ya que he aprendido a través del tiempo que nosotros, lo que ahorita decía la compañera leyendo, estamos en deuda con la agrupación. Quiere decir que yo le debo mi vida al grupo, yo debo mi vida a este movimiento. Entonces para mí es una gratificación muy importante poder aceptar el compartimiento. Y estar en una junta de un primer año es todavía un doble agasajo, porque los que hemos pasado por esa experiencia sabemos todo el cóctel de locura, de emociones que se viven en ese primer aniversario. Desde de manera personal, o sea, cuando yo llego al primer aniversario, yo llego con muchas emociones, ¿no? Yo llego sin saber todavía si me iba a quedar o no en el grupo. Yo estaba muy emocionado, la verdad es que yo lo que quería era no irme a drogar otra vez. Yo no quería volver a beber alcohol otra vez. Yo lo único que deseaba era estar aquí. Y entonces la gente, la fraternidad del grupo se encargó de cobijarme, de arroparme y de darme las cosas que yo necesitaba en ese momento. Y vivir un primer aniversario como grupo pues todavía es mucho más emocionante, porque te vas dando cuenta de cómo se han ido dando las cosas, cómo se ha ido formando todo, ¿no? Y de pronto ya estás ahí sentado y no sabes ni siquiera cómo el grupo está llegando. Porque Margarito ha de saberlo muy bien, ¿no? Es una semana mínimo de no dormir, y no porque no puedas dormir, sino de la emoción, sino de toda la locura, la responsabilidad, el sacar adelante el evento. Entonces yo felicito mucho al grupo por la gracia de Dios, a Márgaro, que tiene poco de conocerlo, pero yo sí me he dado cuenta, a mí sí me ha pasado el hecho de que conocer a un compañero, empezar a tratarlo y pareciese que si ya lo conocía yo de toda la vida, ¿no? A veces no necesitas mucho tiempo para conocer a un alma gemela, para identificarte luego con otro igual que tú. A mí me da mucho gusto que la gran mayoría seamos compañeros de los que estamos aquí. A las personas no alcohólicas les doy la más cordial bienvenida, muchas gracias por venir. Pero cuando uno como adicto está ahí sentado, ¿no? Porque para esto pues debo de recordar que yo también estuve ahí sentado en su momento. Sé lo que es el proceso del anexo, sé lo que es llegar y de pronto uno está aquí hablando y uno ahí sentado no entiende nada. La gente de atrás está riendo, otros están aventándose la terapia, otros están hasta acariciándose la espalda cuando alguien dice algo como que le llega al corazón a uno, y entonces uno ahí sentado dice, bueno, estos güeyes ¿de qué hablan, no? Yo no les entiendo nada, nada más veo que se ríen. El viernes los vi que estaban hasta rezando y abrazándose y aplaudiéndole a Dios y cantando música. ¿No serán cristianos? Creo que mi mamá se equivocó de lugar, o quien me trajo, ¿no? Porque yo venía con mucha mala información de este tipo de lugares, porque realmente, por principio de cuentas, no había en mí una derrota o una aceptación para quedarme. Yo no quería,
Si a mí me hubieran preguntado ahí sentado, lógicamente ya con playera azul te ves diferente, ahorita ya me dieron la mía, me hubieran preguntado, ¿qué onda? Pues, ¿te quieres dejar de drogar? ¿Quieres dejar de beber? Yo les hubiera dicho que no, porque esa es la verdad. Yo no llegué al grupo, yo era de los que siempre decían, es que cuando yo llegué al grupo de Alcohólicos Anónimos, no, a mí me llevaron. En ese tiempo todavía se estilaba la temática de que mi mamá llamara por teléfono y llegaran los compañeros que parecía la Policía Federal, muy acomedidos, te encontraban dormido o estuvieras haciendo lo que estuvieras haciendo y parecía que estaban cazando un puerco, ¿no? Tú amárrale un pie, tú una mano, una pata, y cárgalo, aviéntalo, súbelo y vámonos, ¿no? Yo así llegué al grupo, esa es la verdad, ¿no? Y le agradezco mucho a esa gente que fue. Fíjate qué curioso que uno, precisamente muy relacionado con el tema, víctima del miedo o producto del miedo, uno habla cosas que uno no vive, porque mi mamá les dijo, pero vénganse varios porque este es peligroso y está hasta armado, ¿no? Yo traía un cuchillito del tamaño de mi miedo, ¿no? Hoy lo puedo decir. Y pues hablaba cuando andaba ya tomado, drogado, pues hablaba de más y yo decía que yo pagaba 2, 3 y que, pues como me había hecho mucho daño, había estado en Harvard un tiempo, y aquí hago un paréntesis, cuando digo Harvard es unos edificios bien bonitos que están acá abajo. Entonces cuando yo hablaba de eso, yo creía que eso era como tu credencial de lector, que a donde llegaras la presentaras y ya decían, ah, pues tú eres aquel, ¿no? Y hoy sé que todo eso es miedo, cabrón, ¿no? Hoy sé que todo eso fue motivado por el miedo, motivado por los temores internos, ¿no? Que yo traía y que me hacía hablar. Yo le decía a mi mamá, no, déjalos que vengan y vas a ver cómo les va a ir en cuanto lleguen. Compañeros, a mí me sacaron durmiendo. Yo no me di cuenta, cuando desperté lo primero que vi fue el logotipo del grupo en la enfermería. Y luego sentí esa emoción de miedo, de decir, chingues, ¿y ahora dónde estoy? ¿Qué va a pasar aquí, cabrón, no? Y veía que entraba gente de mi misma especie, ¿no? Y que unos me empezaron a decir, ¿y tú qué haces aquí? ¿A qué le pones? ¿De qué barrio eres? Y parecía como un ambiente muy familiar, pero yo no me daba cuenta todavía. Yo todavía estaba muy anestesiado por el alcohol y por la droga. Llegó un compañero, me pidió mis datos y yo le dije, ¿qué onda? Pues dame chance, yo ya me voy. Y me dijo, no, tú vas a estar aquí 3 meses. Obviamente no me lo dijo con ese lenguaje, me lo dijo de una manera muy familiar. Y me quedé, cabrón, ¿no? Me quedé, estaba muy enojado, estaba muy resentido. Yo dije, el día que yo salga, yo sí le voy a reclamar a mi mamá, le voy a reclamar a la que en ese tiempo era mi compañera, mi esposa. Le voy a reclamar porque cómo se meten con mi vida. Y entonces, de una manera muy curiosa, yo sí podía meterme con la vida de ellos, yo sí podía atentar contra la vida de ellos, pero ellos no se podían meter con la mía. Y entonces te atreves a decirle, bueno, pero me sacaron de mi casa, no era mi casa, yo vivía, mi suegra, que en paz descanse, me había prestado un lugar ahí para dormir. No era ni mi casa, ¿no? Yo no tenía nada, o sea, prácticamente y textualmente yo llegué sin nada al grupo, sin nada. Y entonces, los primeros días en la sala de psicoterapia fueron muy de mucho resentimiento, fueron de mucho enojo. Y yo sí esperaba el momento, porque a cada rato abrían la puerta, de que se descuidara el primero y salir corriendo y irme. Eso era lo que yo quería hacer, ¿no? Yo sí quería volver a regresar. Yo no sé por qué, y hoy me doy cuenta que esa extraña forma de vivir en la calle, a mí me llamaba mucho la atención. Y yo pensaba, es que yo tengo que estar ahí, yo necesito estar allá afuera.
ya mucho después yo entendí lo que el doctor Silver en el libro explica, que nosotros sufrimos una alergia por beber y después esta misma alergia nos hace conducir nuestra vida a la destrucción. Yo después de mucho tiempo lo entendí, pero internamente, hoy lo que entiendo por obsesión y compulsión, es que yo en ese momento lo que quería era consumir. Esa era la verdad. Por eso debo de tener muy en cuenta esto, porque yo no llegué de buena voluntad, ¿no? A mí me gusta mucho compartir en los anexos, porque me hace recordar cómo llegué al grupo y después cómo se empezó a dar toda una magia, una maravilla del poder quedarme y encontrarme a gente que yo creí que esos viejitos a mí no me tenían nada que enseñar. Uno de ellos viene pasado mañana, o mañana, no pasado mañana, y es mi gran amigo. Y yo creía que estos no tenían nada, pues ellos fondearon con la Sonora Santanera, yo fondeé con la banda Bosti, con el Ir al Roll, y entonces ellos empezaban a hablar que en el Salón Ángeles, cuando se iban a cabaretear, yo decía, pues ¿de qué están hablando, no? Si yo cuando me iba a un toquín, me fumaba unos toques, me metía unos reinoles, unos tragos, y entonces entraba en ambiente. Pero me daba cuenta que ellos lo que estaban haciendo era regalarme su fondo de sufrimiento, ¿no? No tenía que ser igual lo que ellos habían vivido en el Tenampa, en el Bombay, en el Caballo Loco y en esos lugares que a lo mejor el Márgaro sí los conoce, ¿no? O el padrino Juan Carlos. Pero sinceramente yo pues era del Aragán para acá, del Blues Boys, del Rebel de Punk y entonces yo no les entendía de qué estaban hablando. Por eso es que si ahorita, yo lo que sí creo es que si ahorita tú que estás con tu playera azul no entiendes de lo que aquí estamos hablando, no te preocupes. Hay veces que uno hasta llevando tanto tiempo tampoco sigue sin entender. Y esto tiene que ver mucho con una cuestión llamada la emoción del miedo, ¿no? Porque el miedo es algo totalmente natural. El miedo es una emoción que tiene, nada más para que te den las tres, el miedo tiene una estructura a nivel cerebral. No es que te lo hayan metido aquí, porque antes decían es que ese güey me está metiendo la terapia del miedo. Y me va a decir que si usted llega sin un brazo, sin una pata, es cuando vas a regalar un testimonio. No, cabrón, ¿no? Yo nunca he visto a nadie que estaba aquí y que de repente se fue y regresó. Al Armando lo he visto desde hace 19 años y nunca lo he visto sin una pata, sin una mano, ¿no? Sin un ojo, ¿no? Esa era la terapia del miedo, ¿no? Y el miedo es una emoción natural. Nacemos con ella, crecemos con ella, nos vamos a desenvolver con ella y vamos a morir con ella. Y si alguien en este momento no tiene miedo en su vida, pues creo que se equivocó de convento, de seminario, ¿no? La raza extraña de los alcohólicos, de los drogadictos, sí sentimos miedo para todo y por todo. Yo sé que ustedes no, se les ve cara de machines, ¿no? No, yo sí tengo miedo, cabrón, ¿no? A mí sí me ha dado miedo inclusive vivir, cabrón. Yo sí he tenido al tiro porque pues, es de los Pumas, ¿no? No te lo vayas a poner. Entonces, en ese tiempo, estando internado, ahorita tengo una hija que tiene ya 21 años. Mi hija en ese tiempo tenía 2 o 3 años. Y entre su mamá, ya ve que pues las mamás son muy pareras, ¿no? Y luego muy, pues le hallan a eso de la conmiseración, el chantaje y la mentira. Entonces, bueno, a mí me tocó una así, ¿no? Le dijo a la niña, vente, vamos a hacerle una carta a tu papá, ¿no? Y entonces cuando me llevan mi ropa al anexo, pues tú lo que quieres es que te digan, te trajeron tu ropa para que te cambies porque ya te vas. Y los padrinos son sabios, son maestros. A mí me tocó uno que llegó y me dijo, mira, aquí está tu bolsa de ropa, porque
Yo esperaba que llegaran con una maleta, Lecoq Sport o algo así. No, me llegaron con unas bolsas de Aurrera y me dijeron, ahí está tu ropa. Y trajeron ropa como para un año. Y aunque ese cuate lo haya dicho de broma, yo en caliente sentí, dije, no mames, un año aquí. Y me empecé a enojar, me empecé a molestar. E inmediatamente le dije, no, ¿sabes qué? Déjame hablar por teléfono, yo me quiero ir. No, mira, vas a darle huevos porque tú aquí vas a estar de buena voluntad. Te vas a las 12. Y yo le dije, pero ¿a qué horas? A las 12. Sí, mañana te vas a las 12. Y llegó al otro día y le dije, pues ya son las 12. Sí, pero a las 12 semanas, güey, ¿no? O sea, son 3 meses, no mames. Y entonces, cuando me dan la ropa, pues yo como siempre he sido una persona muy reprimida, agarré la ropa y me metí al baño muy encabronado, ¿no? Soy de esos que agarré y le di unos madrazos a la pared. Y ya en la noche pues me cambié de pantalón porque en el anexo pues encontré un pantalón trentalloso y pues yo llegué pesando pues como 50 kilos, bien delgado por la piedra, cabrón. Entonces, acababa de salir su majestad la señora Piedra, ¿no? Entonces era lógico que yo haya sentido y sufrido los efectos de la piedra. Y entonces cuando saqué mi pantalón, saqué una cartita, y la cartita me rompió toda la madre. La carta decía, papá, no importa que seas un alcohólico y un drogadicto, yo te quiero, te amo y te acepto tal y como eres, y te espero con los brazos abiertos aquí en la casa. Y aquí te voy a estar esperando, tu hija, ¿no? Esa noche, sin que nadie me viera, agarré las cobijas, me las puse así como de casa de campaña, mordí un trapo y me puse a llorar, cabrón. ¿Por qué? Pues, ¿cómo me van a ver llorar a mí, no? Y quiero decirles que desde ese día hasta el día de hoy han pasado ya mucho tiempo y no volví a consumir drogas y no volví a beber. Y duré 20 años consumiendo drogas y bebiendo alcohol. 20 años, ininterrumpidos, cabrón. 15 años tragué psicotrópicos. Digo esto porque a mí me hace recordar que yo tengo que levantar mi fondo, dice el principio. Yo tengo que levantar el fondo para que alguien se vea de cerca. Y visité todos los lugares, ya sabes, sabidos y por haber. Ustedes mejor que nadie lo conocen, lo saben. Hospitales, psiquiátricos, cárceles, grupos. Me fui caminando a Chalma, La Villa. La verdad es que nada funcionó, ¿no? Ni funcionará. Lo único que ha funcionado ha sido esto, el programa. Ha sido la psicoterapia con los compañeros, ¿no? Pero yo jamás me imaginé que este proceso que yo iba a empezar a vivir en el grupo iba a tener un desenlace tan, pero tan loco y tan alucinado, cabrón, ¿no? Porque uno empieza a vivir procesos de mucha, pero mucha locura. Y aquí empiezas a ver que al que nunca tuvo dinero, de repente ya tenía un poco de lana y ya se sentía así como Carlos Slim, cabrón, ¿no? Y de pronto ves a alguien que nunca tuvo pareja, ya teniendo pareja, pues ya se sentía todo un Don Juan, cabrón, ¿no? Y hasta poeta y todo el pedo. O sea, me ha tocado ver la transformación de mis compañeros igual que la mía. Y ha sido un proceso de mucha falta de aceptación. Este pedazo de la literatura, que es este artículo llamado Este asunto del miedo, que viene en el lenguaje del corazón, dice que tenemos que amar lo peor de los demás. Tenemos que amar lo peor de los demás. Fíjate, o sea, tienes que amar a tus compañeros. Yo escuchaba una vez a don Pepe Ocampo que decía, fíjese bien quién está a su alrededor. Voltee a verlos muy bien, porque ellos van a ser sus compañeros de viaje por mucho tiempo. Así es que aprenda a quererlos, aprenda a amarlos, aprenda a integrarse a ellos, porque cuando uno trae graves trastornos emocionales, uno
uno se siente ahí diferente a todos los demás. Dice, no, ellos sí están enfermos, ¿no? Pues se les ve, pues son de aquí de Iztapalapa y de Tláhuac, ¿no? No, yo vengo de otro barrio y allá no estamos tan madreados. Bueno, los de San Andrés sí. Pero yo no, cabrón, ¿no? O la que está coordinando, ¿no? Pero yo no. O sea, yo sí traigo unas broncas, pero no es para tanto, porque yo estuve con unos maestros allá en Harvard que me enseñaron a leer, me enseñaron a estudiar, me enseñaron a aprender muchas cosas, ¿no? Finalmente era como la manera de apantallar el miedo, ¿no? Como esa manera de demostrarle a los demás que yo sí sabía, que yo sí había leído, que yo no estaba como ustedes, ¿no? Esa manera de aislarme, de apartarme de ustedes, no era más que puro miedo, cabrón. Puro miedo, porque era una manera muy sutil de querer llamar la atención, era una manera muy sutil de querer flotar por encima de los demás, siendo igual que los demás, ¿no? Entonces el haber estado anexado, no una vez, sino muchas veces, a mí me permitió conocer de cerca a la gente igual que yo. A mí me permitió saber cómo lloramos los adictos cuando estamos en el camarote. Esos apadrinamientos a nivel camarote, cabrón, ¿no? Que dan las 2, 3 de la mañana y todos ya se durmieron hasta el primero de anexo, los padrinos. Bueno, siempre han estado dormidos. Y nosotros estábamos en pleno quinto paso, cabrón, ¿no? No, es que ahora me doy cuenta, y más si ya la habías vivido en algún grupo, ya habías vivido una maravillosa experiencia espiritual, pues ya hasta yo me encontré unos compas de Xochimilco, fíjate, uno de ellos creo que era el guía espiritual de su grupo, yo no sé qué estaba haciendo ahí, ¿no? Y entonces luego me encontré gente que ya había hasta coordinado experiencias, cabrón, ¿no? No, pues yo la verdad los agarré, yo no sé si ellos la pescaron o no, pero yo los agarraba y nos aventábamos 2, 3, 4 de la mañana hablando de nuestras broncas, cabrón. De la culpa, del remordimiento, de no saber qué va a pasar al momento de cruzar la calle, ¿no? Porque pareciera que este asunto lo voy a tener resuelto con 3 meses, con 1 año, con 2, con 3. Pareciera que con 3 días iba a tener arreglado y solucionado el problema, y no, cabrón. Lo único que yo estaba haciendo era suspender la sustancia, cortar de tajo con la sustancia, nada más. Me quitaron la sustancia, dejé de consumir, pero mis problemas ahí estaban, mis emociones ahí estaban, mis defectos ahí estaban. Yo seguía siendo el mismo, ¿no? Con las mismas broncas, cabrón, con los mismos celos, con la misma locura, con el mismo orgullo, madrina, con la misma impotencia, pero no hablaba de ello, por miedo. De pronto no sabía si yo era coche, camioneta o traje, ¿no? De pronto no sabía qué hacía aquí. Dije, no me estaré equivocando, yo creo que me voy a ir con esos cuates que levantan sus manos y gritan, ánimo, sí se puede, ¿no? Yo creo que voy a intentar otras cosas porque aquí lo que escucho es lo mismo. Pues sí, porque tú eres el mismo, porque tú necesitas escuchar eso una y otra y otra y otra vez más hasta que se te quede grabada la semilla. Bueno, lógicamente en ese momento pues yo no lo entendía y no lo quería entender. Ya mucho tiempo después el trabajo del autoanálisis, que no es más que el inventario moral, me hizo ver que lo que yo tenía era una gran resistencia a la derrota. Que lo que yo tenía era una gran resistencia a ser ayudado. En el fondo yo quería que me ayudaran, pero no me dejaba, cabrón. Yo era de esos que aparentaba, si de por sí uno tiene cara así como de Bull Terry, y era de esos que aparentaba así como que no, a mí nadie me puede ayudar, y no quiero que me ayuden, y en el fondo lo que quería era que me ayudaran. Yo pedía a gritos que alguien me abrazara, cabrón. Yo pedía a gritos que alguien pusiera su mano en mi hombro y me dijera, no hay pedo, mi Richard, yo he vivido lo mismo que usted,
igual. Y era gente de mi edad. O sea, yo llegué a Alcohólicos Anónimos y me encontré con los viejitos, ¿no? Pero ya después cuando llegué a D, me encuentro con gente de mi calaña, de mi de mi edad, de mi forje, cabrón, ¿no? Y ellos me dicen, no hay pedo, no te la hagas de a pedo, no estás solo. Déjanos ser parte de tu ayuda, déjanos ser parte de tu vida. Permítenos acompañarte en esta nueva experiencia de tu vida. Danos la oportunidad, si quieres. Así me lo dijo Chucho. Chucho era un cabrón que trabajaba arreglando bombas ahí en el mercado de Portales. Estaba muchachón, así como yo. Y Chucho tenía una gran bronca con la ira. Por eso le decían Chucho Iras. Y Chucho se puso a llorar conmigo. Y no es que mi padrino haya sido muy conmiserado, sino que Chucho venía de donde yo venía, cabrón. Chucho sabía lo que yo estaba pensando y sintiendo. Era mi espejo, cabrón. Y me dijo, no te preocupes, mira, yo llegué al grupo y también perdí a mi familia y también perdí todo. Y en el grupo me dieron casa, trabajo, familia no, esa ya la tuvo que buscar él, ¿no? No se emocionen. En el grupo te vamos a proporcionar todas las herramientas, dice el 4º capítulo del Libro Azul. Le vamos a dar a usted todas las habilidades, lo vamos a habilitar para que usted encuentre su propio concepto del poder superior. Que ese era el mejor antídoto contra el miedo, cabrón. Porque yo soy una persona llena de miedos y de temores. Y nada más bastaba con meterme muy dentro de mí, a profundidad, y empezar a revisar todas y cada una de esas cosas de las cuales yo me había negado a vivir por mucho tiempo y de las cuales yo me había negado a hablar por mucho tiempo. Yo no quería hablar de ellas. Yo no iba a hablar de ellas con cualquiera, cabrón. Pero cuando encontré al Chucho, que fue mi primer padrino de inventario, no, pues me dio toda la confianza y se puso a llorar conmigo, porque el Chucho me dijo, me siento bien impotente de no poderte ayudar, cabrón. Me gustaría meter mi mano y sacar todo lo que te está doliendo, pero ¿qué crees? Que no puedo. ¿Qué crees? Que eso lo tienes que hacer tú. ¿Y qué crees? Que le tienes que pedir ayuda al único que tiene todo el poder. Así es que, en el momento que quieras, dice, empiézale a pedir ayuda. Y empecé a buscar a ese poder superior. Empecé a decirle que la verdad, pues yo no podía, yo no sabía cómo hacerlo, porque siempre me había dedicado a escapar de lo que sentía, a fugarme de lo que sentía. Por eso es que lo primero que hago, pues es cortar con el alcohol, es cortar con la droga. Pero todos mis problemas exactamente igual, ahí estaban, todos, cabrón. Yo traía un problema muy fuerte con la celotipia, compañeros. Y si aquí en la sala hay alguien que ha traído ese problema, pues sabrá entender que no es cuestión de háblalo y ya se te quitó, o cántate una alabanza y se te quita, o híncate y ya, o dilo en la tribuna y ya se quitó. No, cabrón. No, yo lo decía en la tribuna y me bajaba y no, pues ya casi quería encerrar a aquella con 3 candados, cabrón. No, porque es una situación, compañeros, pues que te lleva a ver en dónde estás parado en la vida. Es una situación que no es fácil. Entonces, yo cuando salía con esta persona nada más estaba volteando para todos lados, parecía que andaba bien panquea, así, y que se le queda viendo el de la camioneta, el del camión, el de la panadería, o sea, con todos, menos contigo, ¿no? Dice la canción. Y entonces era un sufrimiento muy cabrón, porque ¿por qué no la llevabas a los aniversarios, padrino, no? Ya ves que la banda es reacomedida, ¿no? Y bueno, son rebailadores en el grupo. Y en los aniversarios no faltaba quien llegara y me decía, ¿me da chance, padrino? No, cabrón. ¿Qué no ves que estoy a punto de recaer por eso?
¿Y tú quieres que te den permiso? Puro miedo. Esa emoción llamada miedo. Yo estaba sumergido del miedo, cabrón. Yo no quería hablar de esas cosas. Y bueno, eso me llevó a ver mis complejos de inferioridad, cabrón, ¿no? ¿En dónde empezaste a sentirte menos? ¿Desde dónde? No fue ella. Entonces, cuando conoces tu historia, empiezas a ver en dónde empezó el desmadre. Pero quien no se conoce su historia, la puede volver a repetir hasta que te des cuenta en dónde estás parado, ¿no? Y entonces, mi papá, pues era bien pedote. Y mi papá era un cabrón, pero celotípico en extremo. Él sí llegó a corretear a mi mamá con el cebollero de la cocina y ven acá, hija de tu... Ay, güey. Y cuando te empiezas a acordar dónde está la raíz de esa emoción llamada miedo, pues no te gusta. No te gusta ver la radiografía. No te gusta ver de dónde vienen las broncas. Qué bueno fuera que el causante de todo fuera el alcohol. Nada es porque el alcohol no puede hablar, si no diría, ya, güey, no mames, te la pasas echándome la culpa de todo y bien que me buscabas, güey, ¿no? O la droga, ¿no? Esa maldita, yo escucho a la gente, lo digo con todo respeto, esa maldita droga. No. A mí me dio momentos de placer, cabrón. A mí el alcohol me hizo vivir experiencias muy, pero muy, locas, ¿no? Quisiera decirles que aburridas jamás me aburrió, jamás detesté, porque esos compuestos químicos, ¿qué crees? Que te generan placer a nivel neuronal. Y entonces cuando tú le preguntas a un adicto, ¿por qué consumes? ¿Por qué fumas? Porque me gusta. Y entonces la familia y la gente que no lo entiende dice, ay, ¿cómo te va a gustar eso? ¿Cómo te va a gustar andar todo mudo y apretado así? Pues sí, porque provoca placer a nivel neuronal. Esto ya después lo tuve que entender, ¿no? Y entonces, pues ¿a quién le va a desagradar no sentir placer? El alcohol, su compuesto químico, produce placer en el cerebro. Por eso es que uno lo consume, cabrón, porque le gusta a uno el efecto. Y bueno, ya aunado a que después empezamos a buscar la fuga, empezamos a buscar el sustituto, porque sí, efectivamente eso es un desinhibidor, te quita, baja la cortina y dice, usted en este momento ya no tiene miedo, ya no tiene vergüenza. Por eso es que hacías todo lo que hacías, por eso es que te aventaste a hacer todo lo que quisiste hacer. Pero imagínate los que lo hicieron sin alcohol y sin droga, ¿no? Todavía está más bonita la experiencia, ¿no? Los emocionales o los neuróticos que se la aventaron así a pelo a vivir todas las emociones, todavía está más chistoso, porque uno como quiera que sea tiene la fuga, ¿no? Tiene el saque, tiene el quite y dices, no, pues es que andaba pedo, ¿no? Andaba drogado. Pero mi mamá o mis hermanas, que están bien locas, que no consumen, ¿qué van a decir? De modo que le echen la culpa a la neurosis, ¿no? O a su codependencia. Están locas de veras, ¿no? Pero entendí de dónde venía todo esto, empecé a comprender. Bill W., cuando escribe este artículo, empieza a referirse desde su niñez. Dice, yo en mi niñez tenía graves trastornos emocionales. Era una persona que todo el tiempo me aislaba. Bill era un cuate alto. Bill es ese que está ahí. Bueno, sí se ve que era alto y flaco, ¿no? Pero imagínense lo de chavo. Ahora imagínatelo en tu salón. Pues la carrilla, ¿no? Y nunca encajaba en el equipo de fútbol, en la orquesta de la escuela, nunca encajaba. Y mucho menos encajaba para hablarle a una de las chavas más guapas de la escuela. Y entonces nada más, bueno, pues esa es la experiencia de Bill. ¿Cuál fue la mía? Igual. O sea, ¿en qué momento empezaste a tenerle miedo a las mujeres?
y empezaste a estar resentido con ellas y empezaste a tenerle miedo a acercárteles. Por eso es que entonces yo empiezo a ver el análisis y empiezo a ver todas y cada una de mis relaciones destructivas, todas y cada una de ellas. Y entonces aquí hay dos personas, una es la permisiva y la otra es la que ataca, ¿no? Y entonces se hace la fusión perfecta, se hace el clic, cabrón, ¿no? Entonces ella permitía, porque ella también traía toda su situación de trastornos emocionales. Porque un elefante no se enamora de una pantera, ¿no? Tienes que buscar a tu igual, ¿no? Pero bueno, esto ya es muy independiente, que la gente lo acepte o no lo acepte, ¿no? Aquí el asunto es cómo me veo en este asunto del miedo. El miedo es la causa principal de todos nuestros problemas, de todas nuestras dificultades humanas, de todas. Es la causa principal. Y entonces nada más basta con hacer el análisis y ver desde dónde traigo miedos arrastrando. Bueno, ¿qué me sirvió para aparentar el miedo? Y entonces ya le pongo el nombre, ¿no? Pues a mí me sirvió el orgullo, a mí me sirvió la máscara del no me pasa nada, no me duele nada y no tengo nada. Y a mí me sirvió eso. A mí me sirvió el no hablar de mis problemas, el no hablar de mis sentimientos, porque era una barrera. Dice que el miedo es un obstáculo para el respeto, para el amor. Es un obstáculo. Por eso es que entonces nada más habría que ver en qué momento de mi vida me tiene el miedo atorado. Porque si no permite que pase lo que la otra persona, llámese quien se llame, está sintiendo por mí, es que hay una barrera muy grande llamada miedo. Y eso no va a desaparecer nunca. Si alguien te dice lo contrario, mis respetos, pero que te comprueben el por qué no va a desaparecer nunca. Puedes a través del tiempo aprender a vivir con ello. Puedes a través del tiempo darte cuenta que puedes sobrellevarlo, pero primero vas a tener que trabajar muy fuerte, porque no creas que nada más la recuperación va a llegar con estar sentado y ya, y aplaudiendo como foca amaestrada, ¿no? Y ya, y de pronto traer así tu libro para que digan, no, pues ese güey se ve que leo chingo. No, así no llega la recuperación. Hay que leer. Y alguien tiene que guiarte y decirte, mira, esto que quiere decir aquí es así, cabrón. Te vamos a enseñar. Porque si no, imagínate, yo cuando llego al grupo, yo tenía como 20 años de no ir a la escuela. Yo nunca había leído ni el periódico, imagínate, ¿no? Y de repente todos te dicen, pues lee, pues ¿qué leo, cabrón, no? Además esta literatura es muy aburrida, los que la hemos leído es aburrida, no la entiendes. Y cronológicamente, pues la escribieron unos cuates que son americanos en el año 35, en el año 50, imagínate, ¿no? Nosotros todavía no estábamos ni en los planes de mi papá ni de mi mamá, ¿no? Y luego la cultura americana tiene otro nivel. No, nosotros tenemos que solamente sacar la esencia de la identificación, porque la escribieron dos borrachos. Y entonces sí te vas a lograr identificar. Bueno, entonces si alguien te dice lee, pues dile, va, pero enséñame a leer, cabrón. ¿Qué? ¿Por dónde empiezo? ¿Por dónde empiezo a leer? Porque no voy a empezar leyendo el lenguaje del corazón, no, empiece a leer el preámbulo del primer paso. Para empezar, ¿no? Porque no podemos, ¿no? Una vez mi padrino me regaló un libro azul y yo estaba anexado, y como a las 2-3 semanas me dice, ¿cómo vas con el libro? Le digo, ya voy en el 11º capítulo, padrino. Pues, ¿cómo le haces, güey? Pues si yo no puedo pasar del prólogo, ¿no? Del médico, la opinión del médico. Y entonces ya mucho tiempo aprendí a leer. Hubo gente que se dedicó a enseñarme a leer, y después hubo gente que le hallan a eso, que me ayudó a escribir.
Ellos son especialistas en el inventario moral y te van a decir, a ver, siéntese, y aquí nos va a escribir esto, esto, esto y esto, y luego lo va a platicar con alguien. Punto, final, ¿no? Como lo tengas que vivir en el grupo, con tu padrino, en la hacienda, como sea, pero lo tienes que hacer. Porque dice el folleto, cuarto paso menciona claramente, esto es un ejercicio para todo el recién llegado. Y no dice cuánto tiempo debes de tener. Es un ejercicio para todo el recién llegado. Porque ahí vas a hacer una lista de todos tus miedos. No nada más es uno, son muchos, cabrón. En el libro azul te pone un ejemplo muy claro. Ahí te dice, estoy resentido con el señor B, por no ponerle nombre, porque si son anónimos, imagínate, le ponen nombre, te enfermas, cabrón, ¿no? La causa, las atenciones hacia mi esposa. ¿En qué afecta esto? En mis relaciones emocionales y sentimentales. ¿Qué me produjo esto? Miedo, ansiedad, frustración y resentimiento. Y no lo hablas. Y estas cosas empiezan a pasar a raíz de que uno se empieza a desarrollar en el grupo. Porque qué bueno fuera, cabrón, ¿no? Que nos la pasáramos todavía hable y hable y hable del historial. Es muy importante, sí, pero córtale. Ahora empiézanos a decir qué estás sintiendo y qué estás pensando en este momento. ¿De qué están hechos tus 24 horas? ¿Cómo te mueves en la agrupación? O sea, ¿qué es lo que se está moviendo a raíz de estar escuchando esto? Cuando a mí me empiezan a desglosar esto en el grupo, digo, no, pues está cabrón, ¿no? Y si tengo que empezar a enfrentarme a todos y cada uno de mis problemas emocionales, esto me va a dar mucho miedo, mucho miedo. Y la mejor manera de enfrentar el miedo, pues es agarrándolo así al toro por los cuernos y va, cabrón, ¿no? El miedo no tiene que ser destructivo, no, después se vuelve constructivo para cosas mejores, pero mucho después, no crean que ahorita, ya con el hecho después de la plática van a decir, padrino, ya no tengo miedo, deme mi luz verde, ¿no? O llegues a tu casa y le digas a tu familia, ya resolví el problema del miedo, ya escuché a un pinche loco que dijo que esto es sencillo. No, cabrón, esto va más allá. Y la única persona que tiene el poder para curarte del miedo es Dios. Y el libro dice sutilmente, ojalá y lo encuentres. De eso se trata. ¿Qué vamos a tener que hacer? Vivir una experiencia espiritual. Pero primero, un despertar. ¿Y qué quiere decir? Pues despierta, porque estás dormido. Estás dormido a la vida. Estás dormido al sentimiento, estás dormido a la emoción, estás dormido al contacto con los tuyos, al contacto con el exterior, estás dormido. Tú crees que estás despierto y curiosamente decían hace mucho tiempo que como los pescados de la viga. Y yo me reía porque decía, estos güeyes sacan cada chingadera que es un pescado de la viga. Pero la otra vez fui por unas empanadas para mis hijas. Y iba caminando ahí por la viga, ¿no? Entonces veo los pescados y, ¡ay, hijos, pinche madre! Sí, es cierto, ¿no? Sí me parezco. Sí, lo ves y dices, no, pues sí es real. Muerto, pero con los ojos abiertos, ¿no? Y entonces, es muy fácil. Despierta. ¿A qué quiero despertar? ¿A qué tengo que despertar? ¿A qué sensaciones tengo que despertar? Miren, yo la verdad es que hace un tiempo para acá dejé de compartir hablando de tanta y tanta cosa que uno no siente. Lo de menos es que ahorita yo me aventara las chulas experiencias, ¿no? Y unos, no, pues yo cuando estuve allá en Santa Elena y bla, y yo cuando tenía, pues ya de esas cosas diario uno escucha en el grupo, ¿no? Las chulas, ¿no? Y las patoaventuras y las chocoaventuras, y uno dice, pues yo también viví lo mismo, ¿no? Pero luego, las personas que a mí me están guiando me dijeron, métete al sentimiento, métete al dolor. Empieza a ver de dónde vienen tus problemas, cabrón.
Y luego hay quienes le hallan, ¿no? Miren, en estos días viene gente muy sabia, a quienes yo aprecio mucho y admiro mucho, y son mis amigos. Varios de ellos son grandes amigos de hace muchos años, pero la verdad es que yo, por más que me he querido aprender otro tipo de sketch, dejo de ser yo. Y aquí hay una bronca muy principal. ¿Me regalas otro café, padrino? Cuando tienes miedo de ser tú mismo, no eres tú, te estás copiando el historial de los demás y te estás copiando hasta las frases y los sketch y los chistes. Pues ¿para qué? Pues para buscar la aceptación en los demás. La raíz de esto es el miedo. ¿Por qué no te aceptas tal y como eres? ¿Por qué no te ves al espejo y dices, este soy yo? Pero no me late, cabrón, no me gusta. Ese es un ejercicio de poca madre. Que una compañera que ya no está, se fue hace unos días, se aventaba el monólogo del espejo. Y todos los que lo veían decían, ay, che, vieja loca, se pone un antifaz y se ve ante el espejo. Pues es que así estamos, con un antifaz ante el espejo. ¿Cuántos antifaces te pones? ¿Cuántas máscaras usas? Y entonces nada más, cada quien busca el chaleco a su medida. Realmente, ¿qué es lo que me mantiene aquí? ¿Hasta dónde quiero llegar con esto? Hasta encontrar la naturaleza exacta de dónde empezó todo esto. ¿Qué voy a hacer con eso después? Aceptarlo. Y después de aceptarlo, pues voy a vivir con ello, porque no va a volver a cambiar mi vida nunca. Dice el tercer capítulo del Libro Azul, somos como a los individuos que les han cortado las piernas. A estos nunca les van a volver a crecer. O sea, tu vida no va a volver a ser la misma. Jamás volverás a ser una persona normal. Jamás. Usted ya está destinado con un propósito. Su vida, si es que decide salvarla y cambiarla y transformarla, va a ser a través de un cambio profundo. Lo dice el capítulo número 3. Tenemos que aceptar en lo más profundo de nuestro ser la naturaleza exacta de nuestra enfermedad. En lo más profundo, no te dice en 3 meses, no te dice en 9 meses, en un año. El primer año, para mí, fue de pura locura, fue de pura emoción. Yo quería llegar al primer año porque la verdad es que yo sí les quería decir a los padrinos que yo sí me iba a quedar, cabrón, ¿no? Porque todos decían, aquí nadie se queda. Y nada más se queda uno y ese soy yo, decía el padrino, ¿no? Y yo decía, hijo de tu pinche madre, vas a ver que yo voy a llegar a mi año. Y sí llegué a mi año. Y llegué al maravilloso testimonio, ya sabes, el pastelito ahí, la familia, y suben aquí a felicitarte y los aplausos. Pero en el fondo, a mí me empezó a dar un chingo de miedo. Dije, y luego de aquí, ¿qué sigue, cabrón? ¿Qué va a pasar? Yo me había pasado un año en el grupo sin trabajar, pero en mi casa la terapia era otra, cabrón, porque la terapia ya me decían, oye, pues échale para los útiles de tu hija, ¿no? Échale para la ropa de tu hija, pues tú hablas bien bonito de recuperación, hablas de espiritualidad, de los 12 pasos, ya hasta hablas de Dios, cabrón, ¿no? Pero llevas un año sin trabajar y sin dar gasto, y llevas un año haciendo un chingo de servicio, ven a hacer servicio a tu casa también. Un padrino decía, llévate la hacienda a tu casa. Pues si eres bien bueno para estar ahí 3 días parados atrás, como policía, atrás de alguien y escribe, y voy al baño, yo te llevo café, yo te lo traigo, no hay pedo, hojas, ahí está, pluma, ahí está. Y cuando tu hija te dice, oye, me acompañas a la papelería, no puedo, porque estoy en servicio, no. Oye, me llevas al museo a hacer un trabajo, no puedo, porque mi padrino me dijo que tengo que coordinar la junta de aniversario. No mames, güey. O sea, te estás equivocando otra vez. Pero estas cosas tienen que suceder. Todo esto tiene que pasar para que te des cuenta. Otra vez, por eso es despertar. Despierte. Ya se durmió mucho tiempo en sus laureles. Ya despierte, sí. Sí, a lo mejor eres el mejor en el grupo dando juntas de ayuda y juntas de estudio. Ahora váyase a ayudar a su casa, ¿no?
ahora vayas a estudiar con sus hijos, ¿no? Pues es que es bien bonito este pedo. Aquí yo he conocido a muchos oradores, sí, de oratoria, pero en su casa no son oradores, en su casa son otra cosa. Y eso me lo enseñaron pues las experiencias, ¿no? Un día, compañeros, yo llegué, mi hija tenía 11 años y me mandaron a hablar de la escuela, madrina. Mi hija se estaba cortando con un cúter. Y yo en ese tiempo, yo ya tenía 4 años en la agrupación y yo ya era el presidente del grupo. Imagínate, qué bonita experiencia, ¿no? Yo ya, fíjense, a mí desde que yo estaba anexado me invitan a compartir, desde hace mucho. Yo no sé por qué, pero pues me invitan. Y yo voy, cabrón, ¿no? Porque a mí me sirve para curarme, ¿no? Fíjense que la persona más beneficiada de esta noche voy a ser yo, cabrón. Yo no sé ustedes, pero si alguien, por la gracia de Dios, como dice el grupo, se ve identificado, chido, patrón. Ya hice mi chamba, ¿no? Chido. Pero en ese tiempo nos íbamos a compartir a una granja que estaba en San Miguel, en Toluca. Y eran todos los fines de semana, llevar abasto, llevar anexados y anexadas también. Porque ahí también, pues uno quiere hacer el servicio, ¿no? Hasta se pelea uno por el servicio, ¿no? En los grupos antes eran mixtos, ¿no? Estaban hombres y mujeres y ya sabrás, ¿no? Yo quería hacer todas las guardias del fin de semana porque eran los días en los que no había padrinos, entonces pues yo era el padrino, ¿no? Era el presidente del grupo, tenía el servicio de abasto, tenía el servicio de mantenimiento, tenía el de compartimientos. Y entonces me hablan en la escuela, pero nadie me dijo, me dijeron, un citatorio, la directora quiere hablar contigo. Yo creo me va a felicitar porque mi hija, pues es hija del padrino Richard, ¿no? Y es hija, pues del presidente del grupo, cabrón. No, compañeros, cuando llegué estaba la directora, la psicóloga, mi hija y su maestra. Tenía 11 años mi hija. Mi hija estaba llorando y dije, chingada, ¿qué le pasó? Y empezó todo el cuestionamiento. Me dice la psicóloga, oiga señor, ¿usted a qué se dedica? Y él le va a decir, soy el presidente del grupo. Soy padrino de un 24 horas, porque antes era así como, pues esa playera, ponértela y decir, soy padrino, ¿no? No, pues yo en ese tiempo trabajaba de cocinero en un hospital y le digo, pues soy empleado de un hospital, soy cocinero. ¿Cuánto tiempo pasa con su hija? Pues los domingos, vamos al cine, vamos al parque, y nada más los domingos. Sí, y ya como que me empezó a caer gorda la pinche vieja, ¿no? Entre más preguntaba, más me iba atentando contra mi sobriedad, la hija de esa pinche madre, ¿no? Oiga, ¿y usted sabe que su hija se está cortando? ¿Cómo? Sí, Frida, enséñale los brazos a tu papá. No, pues ya saben, los palomazos. En ese momento se me acabó todo. En ese momento se me olvidó toda la recuperación y yo me empecé a inundar de miedo. Yo ya tenía 4 años en el grupo, ya era padrino. En ese tiempo se ponían unas listas ahí, decía padrino fulano, como 20 ahijados, ¿no? Padrino mangano, como otros 30, ¿no? Y yo pues tenía casi a todo el grupo. Todas y todos se apadrinaban conmigo y nunca había podido hablar con mi hija, imagínate, qué bonita experiencia, ¿no? Porque dice el libro claramente, el egoísmo es la concentración en ti mismo. Y esta es una clase espoliada por 100 formas de temor, de miedo, de vanagloria. O sea, te sientes lo que tú no eres, y ese es el miedo, cabrón. Actúas como tú no eres, hablas como tú no eres, porque tienes miedo de ser tú mismo. ¿Y sabes por qué? Porque ese cassette lo aprendí conforme la vida me fue tratando. Eso se llaman mecanismos de defensa, ¿no? Y entonces
pues aquí iba a estar cabrón, que de la noche a la mañana me lo quitara y dijera, no, pues ya, cabrón. Y luego aprendo muy bien, aprendo a decir cómo es, aprendo a dar la clase, me aprendo 2 o 3 frases del libro, porque yo tenía un padrino que le hallaba la literatura, yo tenía un padrino que sabía mucho de servicio, yo quería ser como él, yo no quería ser como yo quería ser como él. Error muy grande, ¿no? Fíjense muy bien, ahorita van a escuchar a mucha gente hablar, y hablan muy bonito, la verdad a mí me gusta mucho cómo habla, por ejemplo, Pipos, que viene pasado mañana, es un amor ese hombre, cabrón. Un día nos esperaban allá por Guanajuato, hasta nos perdimos para llegar y nos esperaban en un parque, cabrón, ¿no? Con una carne asada, como si llegara Enrique Peña Nieto y la gaviota, cabrón, y los pinches ex-borrachos, cabrón, ¿no? Pero cuando llegaron, fíjate, no, dice la banda, ya llegaron los padrinos de México. Estabas en México, ¿no? Y padrinos y nosotros, hijos de pucha. No, me cae que pinche comalote lleno de carne, cabrón. Y la bienvenida y hasta unos músicos. Y iba yo con Pipos y le digo, no manches, hasta me da nervios. Dijo, no, usted vívalo, no sienta miedo, usted hoy se merece esto y más. Ese hombre es un hombre muy amoroso. Y que bueno, cuando yo he necesitado, pues ha estado el viejo para hablar conmigo, ¿no? Y él ha predicado muchas cosas. Pero entonces, yo mucho tiempo quise ser como los padrinos que estaban en las tribunas y como los padrinos que estaban en los grupos. No, sé como tú eres. No tengas miedo, güey. No quieras imitar a nadie. Sé tú así, trépate aquí. Si tú no sabes hablar, pues no hables, cabrón, ¿no? Y si no sabes leer, pues no leas, cabrón, ¿no? Y si no sabes decirle a otro lo que te está pasando, no se lo digas. Pero ¿sabes qué? No te vayas. Quédate. Porque si te vas, chingaste a tu madre. Yo viví la experiencia, muchos anexos, la verdad, y siempre creí que lo iba a lograr. Un trabajo, una familia, tuve 3 simulacros de matrimonio, un trabajo, una familia, un grupo, y yo decía, sí, cabrón, ¿no? Y me subí aquí y decía, compañeros, esta frase, solo por la gracia de Dios, ya tengo trabajo y todo. Compañeros, solo por la gracia de Dios ya tengo familia. Bravo, yo quiero que seas mi padrino. Compañeros, ya soy presidente del grupo. Yo creo como si hubiera sido presidente de la República. Pero esa vez tuve un despertar espiritual. Que mi hija le preguntaron llorando, padrino, ¿por qué haces esto? Porque mi papá es alcohólico. Anónimo, para acabarla de chingar, anónimo. Y porque nunca está conmigo. Porque siempre está en su grupo, y nunca está con nosotros. Yo 3 días no pude hablar, padrino. Yo llegué al grupo así con mi cara, pues como la de ustedes, ¿no? Pasmado, cabrón, así, como que ya que se bajes, hijo de su pincha. Mudo, porque está pelada, me cae, o sea, súbete tú y yo me siento, y ábrete, súbete, no hay bronca, o sea, esta madre no come, ¿no? Pues aquí han hablado miles y van a seguir hablando miles, cabrón. Aquí no la hemos amanecido hablando y tomando café. Y hemos hablado de lo que no te imaginas. Hemos llorado, hemos reído, hemos cantado, cabrón. Hoy no me pude traer al Adriel, pero me hubiera traído al Adriel, ¿no? Un compadre que por ahí anda, también es coco, también está loco, ¿no? Pero él dice que es músico y dice que es poeta, cabrón, ¿no? Y ahora dice que es artista plástico porque ya pinta unas acuarelas y un pincel y ya se cree pintor, ¿no?
pero es la banda. Y descubrió una técnica que ya estaba, pero él la está adaptando y se llama la musicoterapia. Él trae su guitarra y se sienta aquí y empieza a cantar y no sé qué pasa, pero la gente empieza a llorar. Y no es alabancero, ¿eh? Y trae su guitarra y se sienta aquí y empieza a hablar de su historia con unas rolas que no sé qué tengan, pero hasta uno está llorando también, ¿no? Le halla el Adriel, nada más que ahorita creo que anda de vacaciones, porque también le gusta la vida loca, ¿no? Ven, de repente se le atraviesan unas piedras en el camino. Pero esa vez yo me quedé mudo, llegué al grupo con mi cara, como les platico, y me dijeron, ¿qué tienes, güey? Nada. ¿Pero te ves mal? Nada, cabrón. No pude dormir. Me cayó mal la comida hace rato. ¿Tienes miedo? ¿Tienes miedo a abrir la herida? A que empiece a sangrar, a que empiece a doler. No te puedes abrir, no es fácil. No es fácil abrir el corazón y decir, esto es lo que me está pasando, padrino. ¿Y cómo yo? Con mi tiempo. Como si el tiempo fuera ¿qué? ¿Y cómo yo con mis años, padrino, no? Si soy el presidente del grupo, ¿cómo a mí? Ahorita que regrese. Se la guardamos. ¿Cómo a mí me va a estar pasando esto? Si yo tengo como 35 ahijados y como 7 ahijadas. Y no puedo sentarme a platicar con mi hija de 11 años. ¿Por qué, cabrón? Y entonces volteas y dices, ¿por qué? ¿A mí? Y como sabes muy bien el arte de renegar, y como sabes muy bien el arte de quejarte, y como sabes muy bien el arte de no aceptar, empiezas a reclamarle. Y empiezas a decirle, no es justo, cabrón. ¿Sabes cuántos doceados he hecho yo? ¿Sabes cuántos grupos he abierto? ¿Sabes cuántas guardias no me he aventado en el grupo? Ya chingaste a tu madre. ¿A qué no cantas? Si lo hiciste por tu propia recuperación, nada más. ¿A poco creías que eras el Mesías, el Salvador del mundo? Que llegó así la reencarnación de Bill W. contigo. No mames. ¿A poco te creías tan importante? Que si tú no estabas en el grupo no iba a funcionar. Ya, deja de sentirte Dios, deja de hacer el papel de Dios. Lo dice el 5º capítulo claramente. Tenemos que dejar de jugar a ser Dios, o si no esto nos mata. Y no te habla de una matanza física. Ayer estuve en un taller con unos compas que tienen un diagnóstico que es VIH, ¿no? Y entonces cada segundo domingo de mes se hace un taller de oración comunitaria, ¿no? No rezamos nunca, nada más hablamos de nuestras broncas y de nuestra locura. Y el tema era el asesinato de la familia. Y me dio mucha risa porque la gente decía, no mames, yo no quiero matar a mi familia, ¿no? Y me tocó coordinar una parte del taller, ¿no? Entonces no tienes que matar a tu mamá y a tu papá, ¿no? O sea, a ellos los vas a amar, pero a las actitudes que te han separado de ellos, a las situaciones que te han hecho alejarte de ellos, a las situaciones que te han hecho sentir resentimiento o miedo por acercarte a ellos, esas cuestiones hay que aniquilarlas, hay que separarlas, porque esto sí nos mata. El resentimiento mata a la gente, y no te mata físicamente, pero vete cómo estás ahorita. Estás sentado en una sala de psicoterapia, escuchando al pinche Richard, güey, mentándole internamente a su madre, ¿no? Porque te está atentando contra tu integridad, ¿no? ¿Cómo me va a decir él cómo vivir? Si él no es ni psicólogo, ni médico, ni psiquiatra, yo preferiría que me lo dijera él a que me lo dijera uno de estos, ¿no? Estos a veces están peor, cabrón.
y los respeto mucho, pues tengo muchos maestros, ¿no? Yo después me puse a estudiar, mucho después, ¿no? Porque necesitaba investigar más de mi locura, cabrón. Porque sí me bastaba con escuchar la junta y hacer mi examen y mi autoanálisis y mi inventario, pero no entendía por qué la ira, el miedo, los celos seguían haciendo efecto en mi vida, ya con tanto tiempo en el grupo. ¿Por qué, cabrón? ¿Por qué tengo miedo de salir? ¿Por qué tengo miedo cuando prendía los encendedores? A mí me pasaba, ¿no? Ya tenía tiempo. Prendía el encendedor. No, lo aventaba, decía, ay, hijo de pinche madre. Ahorita me venía platicando un compañero, es que me he soñado pedo, le digo, yo también, cabrón. Y eso da miedo. A lo mejor ustedes no, pero de repente, pues tú yo soy muy dado a prender mi varita al incienso, a veces pongo mi disco de alabanzas y reflexiono un rato antes de dormir, hago una oración y me duermo. No siempre lo hago, pero cuando lo hago, me gusta meterme, ¿no? Y que de repente te empieces a soñar así, dices, lo primero que sientes es la angustia aquí en el estómago, aquí en esta parte. Y en otra parte que aprietas, ya te imaginarás dónde. Es donde se siente la emoción, textualmente hablando. Y entonces, no, cabrón, yo me he despertado y cuando les pase me platican, pero me he despertado, cabrón, y empiezo a medir terreno, ¿dónde estoy? Todo era un sueño. Y me da mucho miedo, porque a veces es tan real. A veces es tan real. Una vez tenía así la pipa tapada, yo la tapaba así. Y entonces despierto y... Pero si tenía que ir a compartir con el Márgaro, no manches. Sí, güey. Bueno, ¿qué te dice eso? ¿Qué te está diciendo eso? Siéntate, prepárate un cafecito. Dice Don Ray, Dios quiere platicar contigo en el silencio, en medio de la borrasca, en la penumbra, ¿no? Así cuando la noche está azotando, como cuando andabas en la actividad, como cuando esos fantasmas atormentadores te azotaban, cuando no podías dormir, cuando estabas en la angustia total. Y lo primero que hago es quererme salir de ese momento. No acepto, entonces digo, yo prendo la tele, prendo el radio. Yo aunque no vea la tele, ahí está la tele hablando. Pero ya no me siento tan solo. Ah, entonces su pedo es que usted no acepta la soledad. Ah, entonces lo que pasa es que a usted no le gusta estar solo, ¿no? Lo que pasa es que usted, si no siente que la almohada está más calientita o más grande, siente como que está vacío. Entonces, vamos a ver de dónde viene la bronca. ¿Qué te quiere decir eso, no? Y entonces, compañeros, cuando mi hija me dijo eso, yo empecé a buscar ayuda. Yo iba a hablar con el párroco de la comunidad, ¿no? Y luego me fui con unos compas de allá de por el centro y me llevaron 3 días por ahí a un lugar totalmente mágico y maravilloso, que fue donde conocí a Chucho, a Carlos, a Héctor, a mucha gente. Y lo único que hicieron decirme, saca todo lo que traes, cabrón. Muéstrate tal cual eres. Fuera máscara, cabrón. Fuera todas tus apariencias. O sea, ¿qué no te cansas de tanta actuación? ¿Qué no te cansas de tanto discurso? ¿Qué no te cansas de tanto antifaz? ¿Qué no te cansas de tanta apariencia? Y todo es producto del miedo, porque tienes miedo a sentir. Porque tienes miedo a contactar. Eso se llama contactar, así. Estoy haciendo contacto. Y con lo que voy a hacer contacto, pues es con la emoción. Llamada miedo, llamada ansiedad, llamada resentimiento, llamada odio,
llamada infelicidad, llamada soledad, llamada vacío, llamada ausencia, llamada falta de fe. Y eso no fue producto del alcohol y de la droga. No me vengas con bromitas de que le vas a echar la culpa al alcohol y a la droga. No, esto viene de antaño, desde hace mucho tiempo. ¿En dónde empezó? Y entonces me regresa pues a cuando yo tenía 7, 8 años. Yo tengo 12 hermanos. De mis 12 hermanos, 5 son adictos, cabrón. Mi papá pues era bien jarra. Hoy he aprendido a amar a mi familia así como es y a aceptarlos, ¿eh? Todavía tengo 2 que andan por ahí en la fiesta. Pero a uno de ellos, por problemas del barrio, lo mataron, cabrón. Era más grande que yo. Y me quedé con muchas cosas. O sea, no le pude decir todo lo que yo le quería manifestar. Y ya nunca se lo pude decir. Y me quedé con ello. Pero después, el grupo, estos hombres, estas mujeres, me dieron la oportunidad de hacerlo. Esta es la magia de los grupos, la magia la magia de la fraternidad. Ellos, sin ser terapeutas, psicólogos, psiquiatras, lograron entender cuál era mi fondo de sufrimiento. Y no me juzgaron, y no me criticaron, y no me atacaron, y no me dijeron, tienes que vivir de esta y esta manera. No, lo único que me dijeron, no estás solo, estamos contigo, tómate tu tiempo, cabrón. Y si recaes, pues bienvenido otra vez, ¿no? Porque pues quiere decir que no puedes, pero también no te la agarres de coto, ¿no? Quiere decir que traes broncas más fuertes que otros, por eso es que no puedes. No es que no quieras, es que no puedes. Es que estamos tratando contra un enemigo muy poderoso, que sin ayuda resulta demasiado para nosotros. Pero vuelvo a insistir, pero hay alguien que tiene todo el poder. Así es que búscalo. Y ellos fue lo único que hicieron. Y aquella tarde, noche que llegué al grupo, mal, porque mi hija estaba mal, me acompañaron varias horas que estuve llorando. Y luego me subí a la tribuna a regar todo lo que traía. No a regarla, o sea, a desparramar todo lo que traía. ¿Y sabes qué? Yo me sentía completamente culpable. Y el miedo es la base de la culpa. Y yo me sentía culpable. Es mi culpa. Fue por mis broncas. Fue por mí.